Feliz día a la audiencia. Enhorabuena, como siempre, en gratitud infinita, en el amor, en la gracia y en el espíritu de paz de nuestro Salvador el Cristo, en Él y con Él, que derrame en su misericordia ese espíritu de paz sobre nuestro corazón, sobre nuestro espíritu, para que así seamos partícipes de la luz y en ella y con ella nuestra vida sea plena y próspera. Amén. En esta mañana compartimos la edición 273 de Superando Nuestros Límites. Una vez más, tenemos la gran oportunidad de ser partícipes del conocimiento crístico, de la sabiduría divina que en gracia de Dios, emanante de ella, es lo real, es la verdad, y que esa ciencia pura, ya sea a través de la palabra y del verbo, teológicamente en la Biblia, o a través de las grandes enseñanzas de esos seres que nos las han legado, es decir, los grandes maestros de la divinidad, los grandes apóstoles, los profetas y todos esos libertadores que han descendido del Sagrado Absoluto Solar para enseñarnos lo que es el camino de la liberación, y entre ellos el más perfecto, el más puro y el más extraordinario, nuestro Salvador Jesús el Cristo, que es el primogénito de los muertos y es el que sin duda alguna damos testimonio de su enseñanza, pero damos testimonio a la luz de la ciencia pura a través del arte regio, a través de esa enseñanza, dijéramos, trascendental, vertida en lenguaje de oro o simbólico a través de los evangelios que hay sobre la tierra, y sobre todo en esas culturas serpentinas que resplandecieron y nos dejaron la enseñanza crística. Ciertamente el propósito en sí, el único de nuestra vida y su existir, su mecanicidad, automatismo o vivirla conscientemente, nos lleva a cristalizar dentro de nosotros la vida fuente que emana de nuestro Creador, de nuestro Padre Madre. Es maravilloso la palabra de Pedro cuando él nos orienta y nos ilumina con respecto a lo real. Dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y esta palabra es maravillosa porque nos muestra de que a través de la analogía filosófica, a través de la gran correspondencia de los arquetipos, podemos interpretar que lo invisible es manifiesto en lo visible, pero que esa manifestación es oculta a aquel que no tiene la visión. Y aquel que no tiene la visión es aquel que su conciencia yace dormida, porque la conciencia es la única facultad cognitiva que nos puede dar acceso a esa visión. ¿Por qué? Porque la conciencia es parte en sí del ser. Ahora bien, cuando despertamos esa conciencia,
cuando la iluminamos a través del autoperfeccionamiento que deviene del mismo propósito de esa creación, lo logramos porque hacemos un trabajo sobre esa conciencia, sobre el sí mismo, sobre el mí mismo. Y en ese caso somos partícipes de la ciencia pura, que es el conocimiento de la verdad en Dios manifiesta en su creación. Entonces, si partimos de esa enseñanza de Romanos, nos damos cuenta de que podemos desentrañar en el espíritu revelador de ese Espíritu Santo que emana de la fuente misma de la vida de nuestro Padre Madre hacia nosotros. Él nos puede develar a través de esa facultad, repito, y enseñarnos lo que es real, lo que es verdadero, lo que es divino, pero que manifestado en la vida física está oculta, es decir, que yace potente y latente. Y esto es algo realmente extraordinario. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo queda el materialismo y cómo queda el espiritualismo? Cuando se está consciente, cuando uno realmente está trabajando sobre sí mismo, no es ni materialista ni espiritualista, es realista. Y en este caso, ese realismo deviene por la percepción directa de lo real, en esa medida, en esa dimensionalidad, en ese nivel, a través de la conciencia que haya despertado en uno, a través del trabajo sobre sí mismo, por gracia y por verdad, del ser quien lo está develando. Porque recuerden que el ser es inmanente a él mismo. Y por eso hay una sentencia que dice, el ser es el ser y la razón del ser es el mismo ser. El ser puede autoconocerse a través del autoconocimiento. Este ser que estamos hablando no es el estado de ser común, no es la concepción que nosotros tenemos definida en nuestra mente y en nuestras creencias y en nuestras convenciones de ser, de estado de ser, no. Estamos hablando del ser como deidad divina dentro de nosotros, como la parte de Dios dentro de nosotros. Porque recuerden que él también habla de deidad. En Romanos, Pedro habla de deidad cuando dice, Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, se confirma aquí que la deidad es la manifestación de Dios en su divinidad. Y esa divinidad es expresada, filosóficamente hablando, en el ser. Entonces, cuando estamos hablando del ser, estamos emitiendo un concepto totalmente ontológico. Y en esa ontología, que es gnóstica totalmente, no catedrática, hago la aclaratoria. ¿Por qué? Porque también existe la ontología catedrática universitaria, pero no estoy hablando de esa. Nos estamos separando al campo gnóstico, al gnosticismo universal, que es lo real. Es decir, la enseñanza gnóstica nos permite liberar dentro de nosotros la facultad cognoscitiva. Aquí hay una relación intrínseca entre cognoscitivo y gnóstico. Entonces, hecha esa claridad, no tenemos nada que ver con la ontología catedrática, que es una parte de la filosofía epistemológica, etcétera, no. Sino desde el punto de vista de la ciencia pura, a la cual solamente tiene acceso el sacerdote ungido por Dios o aquel humilde aprendiz que está estudiando a los pies del atrium del templo de la sabiduría y que ha comprendido
que solamente lo real, mucho más allá de la espiritualidad y de la materialidad, es lo que es. Por eso Immanuel Kant hablaba de la cosa en sí. Y esto es algo interesante porque él nos lleva entonces a la comprensión de que de lo que nosotros percibimos es equivocado. Es decir, los eventos que nosotros vivimos y traducimos en nuestros estados internos, psicológicos, son equivocados. ¿Por qué? Porque nosotros no vemos, no aprendemos la cosa en sí. ¿Por qué? Porque como nuestra capacidad cognitiva o conocente